Hay juegos que fracasan porque son malos directamente, no hay mucho misterio ahí. Los juegas 5 minutos y ya notas que aquello no iba a ningún sitio. Pero luego están los otros, los más dolorosos. Esos juegos que tenían una idea buenísima, una premisa potente, incluso un estudio importante detrás, pero que acabaron estrellándose por tomar decisiones incomprensibles. Y el primer ejemplo es perfecto para entender todo este vídeo, porque Evolve tenía una de las ideas multijugador más frescas de su momento: 4 cazadores contra un monstruo controlado por otro jugador. No era el típico multijugador de pegar tiros y ya está, aquí había una especie de persecución, de tensión constante, de lo encontraremos ahora o se nos va de las manos, y eso sinceramente tenía muchísimo potencial. El problema es que Evolve tenía buenas ideas, pero tomó decisiones horribles alrededor de ellas. La primera era su propio ritmo. Al principio, buscar al monstruo podría ser emocionante, pero muchas partidas se convertían en correr por el mapa durante varios minutos, siguiendo huellas, pistas y bichos, hasta que por fin pasaba algo. Y claro, una cosa es crear tensión, y otra muy distinta es hacer que media partida parezca una excursión con escopetas. Luego estaba el tema del monstruo, la fantasía de ser una bestia enorme, evolucionar, volverte más fuerte y acabar destrozando a los cazadores era brutal. Pero si el jugador que llevaba al monstruo era bueno, la partida podía sentirse injusta, y si era malo parecía que los cazadores estaban pegando a una piñata con patas. Era un equilibrio muy delicado, y el juego nunca terminó de clavarlo del todo, pero donde Evolve se pegó el golpe más grande fue en su modelo de negocio. Salió con una imagen muy agresiva de DLCs, ediciones especiales, personajes bloqueados, monstruos extra y un montón de contenido de pago. Y eso en un juego multijugador que necesitaba comunidad desde el día 1. Fue como pegarse piedras en el bolsillo antes de tirarte al agua. Mucha gente sintió que le estaban vendiendo el juego a pedazos, y esa sensación mató parte del entusiasmo inicial. Y algo parecido, aunque en una escala mucho más reciente, pasó con el Escuadrón Suicida matar a la Liga de la Justicia. La idea de controlar a un grupo de villanos en un universo donde los héroes más poderosos están corrompidos sonaba brutal. No estabas jugando con Batman para salvar Gotham por enésima vez, estabas jugando con Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Capitán Boomerang para cargarte a la Liga de la Justicia. Solo con eso ya tenías un gancho enorme. Y además venía de Rocksteady, el estudio que había hecho la saga de Batman Arkham, así que la gente esperaba algo con peso, con una historia potente, combates memorables y ese cariño por el universo DC que ya habían demostrado antes. El problema es que, en vez de apoyarse en lo que mejor sabían hacer, tomaron decisiones que parecían sacados de otro juego completamente distinto, porque aquí no teníamos una aventura narrativa cerrada, oscura y bien medida, sino un juego como servicio, con botín, numeritos, armas de colores, misiones repetidas y una estructura pensada para que siguieras entrando una y otra vez. Y claro, eso chocaba muchísimo con lo que la gente esperaba de Rocksteady. La movilidad, eso sí, tenía buenas ideas. Moverse por Metrópolis con cada personaje era bastante ágil, y había momentos en los que el caos en pantalla funcionaba. Harley saltando, Boomerang teletransportándose, King Shark atravesando enemigos. Sobre el papel podía ser una locura divertida, pero el combate acababa dependiendo demasiado de disparar a puntos débiles, recoger loot y repetir patrones, y cuando todos los personajes, pese a ser tan distintos, terminan usando armas de fuego constantemente, pierden parte de su personalidad. Luego está la decisión más polémica de todas: cómo trataba a la Liga de la Justicia. La premisa era atrevida, sí, pero algunos momentos se sintieron fríos, raros o directamente poco respetuosos para muchos fans, sobre todo viniendo del universo de Arkham. No parecía una despedida épica, parecía una obligación de guión. Pero si hablamos de ideas enormes que luego se quedaron a medio gas, hay que hablar de Spore. La idea de este juego era una auténtica locura: crear una especie desde una simple célula, hacerla evolucionar, convertirla en una criatura terrestre, formar una tribu, construir una civilización y acabar conquistando el espacio. Vamos, que sobre el papel sonaba como jugar a toda la historia de la vida en un solo videojuego. Era una ambición gigantesca, de esas que te hacen pensar, vale, esto puede ser histórico. Y lo mejor es que Spore sí tenía ideas buenísimas. El editor de criaturas era una maravilla.
podías crear bichos absurdos, adorables, terroríficos o directamente cosas que parecían diseñadas después de 3 cafés y una noche sin dormir. Y encima el juego te dejaba compartir esas criaturas, verlas aparecer en otros mundos y sentir que estabas formando parte de un universo enorme. El problema es que después de venderte una fantasía evolutiva enorme, el juego acaba siendo mucho más simple de lo que parecía. Cada fase sonaba increíble en la cabeza, pero al jugarla muchas se sentían como minijuegos separados. La fase celular era curiosa, la de criaturas tenía gracia, la tribal era demasiado básica, la de civilización se quedaba corta, y la espacial, aunque era la más grande, también podía volverse bastante repetitiva. Y ahí estuvo gran parte de su error, prometer profundidad y entregar accesibilidad por encima de todo. Spore quería gustar a todo el mundo, pero en ese intento suavizó demasiado sus sistemas. La evolución no era tan compleja, la estrategia no era tan profunda, la supervivencia no era tan exigente, y tus decisiones no tenían tanto peso como parecía. Tú creabas una especie, sí, pero muchas veces daba la sensación de que el juego te llevaba de la mano por un parque temático de la evolución. Luego tenemos un caso totalmente distinto con The Order 1886, un juego que visualmente era una barbaridad. Tenías una Londres victoriana alternativa, con caballeros de una orden secreta, tecnología adelantada a su época, hombres lobo, conspiraciones, armas rarísimas y una estética oscura que entraba por los ojos desde el primer segundo. Vamos, que solo con mirar una captura ya pensabas, vale, aquí hay algo gordo. Y de hecho, en lo visual era una barbaridad. En su momento parecía casi una película interactiva. Los escenarios estaban llenos de detalles, la iluminación era espectacular, los personajes tenían un acabado brutal y todo el juego tenía esa sensación de producto carísimo, cuidado y elegante. Era como meterte en una superproducción de fantasía victoriana, con gabardinas, niebla, armas eléctricas y monstruos escondidos en callejones. La ambientación era tan buena que casi te daban ganas de perdonarle todo. El problema es que cuando tocaba jugar de verdad, The Order 1886 se quedaba muy corto. Tenía tiroteos, coberturas, sigilo, investigación, escenas de acción y combates contra criaturas, pero casi nada terminaba de desarrollarse del todo. Los disparos estaban bien, pero eran muy básicos. Las armas especiales molaban, pero el juego no las aprovechaba lo suficiente. Los licántropos podían haber sido enemigos terroríficos, impredecibles y memorables, pero acababan apareciendo poco y con combates demasiado simples. Y luego estaba la duración. Ese fue uno de los golpes más fuertes. Mucha gente se encontró con un juego muy bonito, muy cinematográfico, pero bastante corto y con poca rejugabilidad. Y claro, cuando vendes una aventura a precio completo, la gente espera algo más que una experiencia que se siente como el primer capítulo de una historia mucho más grande. Y de un juego demasiado corto pasamos a uno que quiso durar para siempre, y ese es Marvel's Avengers. Y es que imagínate, juntar a Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América, la Viuda Negra y compañía en un juego grande, con campaña, cooperativo, progresión y nuevos héroes llegando con el tiempo. Sonaba como el sueño de cualquier fan de Marvel. Era el tipo de proyecto que mirabas y pensabas, vale, aquí solo tienen que no complicarse la vida, pero se la complicaron muchísimo. Lo mejor estaba en la base. La campaña tenía momentos bastante potentes, sobre todo con Kamala Khan como protagonista. Esa idea de ver a una fan de los Vengadores intentando reunir al grupo otra vez funcionaba bastante bien, porque le daba corazón a la historia. No era solo explosiones y trajes brillantes, había una mirada más humana, más de estos héroes significan algo para la gente. Y cuando el juego se centraba en eso, se notaba que podía haber sido una aventura de Marvel muy disfrutable. El problema es que, en vez de apostar a muerte por una campaña cerrada, con misiones épicas y momentos memorables para cada héroe, quisieron meterlo todo dentro de un juego como servicio, y ahí empezó el drama. Loot, niveles de poder, equipamiento, recursos, misiones muy repetidas, zonas muy recicladas y una estructura pensada para que volvieras cada semana, aunque muchas veces no hubiera una razón emocionante para hacerlo. Y eso chocaba con los propios personajes, porque tú no quieres jugar con Hulk para abrir cofres y subir numeritos en unos guantes. Quieres reventar el suelo, lanzar enemigos por los aires y sentir que eres una bestia imparable. No quieres que Thor dependa de estadísticas raras como si estuviera eligiendo calcetines mágicos. Quieres sentir el martillo, el trueno y la fantasía de poder. Además, el cooperativo prometía muchísimo, pero las misiones eran demasiado parecidas entre sí.
Entrar en laboratorios, limpiar zonas, defender puntos, romper robots. Al principio podía tener gracia, pero enseguida aparecía esa sensación de estar haciendo deberes con capa. Y si hablamos de promesas que se fueron completamente de las manos, The Day Before es casi obligatorio. Y es que, siendo sinceros, tenía una idea que eran de esas que venden solas. Un mundo abierto postapocalíptico, con zombies, supervivencia, exploración, saqueo, tensión con otros jugadores, y esa fantasía de entrar en una ciudad abandonada buscando recursos, mientras no sabes si el peligro viene de los infectados o de otro superviviente con ganas de quitarte la mochila. Sobre el papel sonaba como una mezcla perfecta para enganchar a medio mundo, y por eso levantó tanto interés, porque la gente no solo veía un juego de zombies más, veía la promesa del MMO de supervivencia definitivo. Entrar con amigos, registrar edificios, encontrar armas, escapar con vida, mejorar tu equipo, construir una especie de refugio y vivir historias emergentes de esas que luego cuentas como batallitas. Esa idea era potentísima. Tenía todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno mundial. El problema es que The Day Before tomó decisiones pésimas desde el principio, empezando por enseñar una imagen del juego que luego no se correspondía con lo que realmente era. Durante mucho tiempo se vendió como una experiencia enorme, ambiciosa y casi demasiado buena para ser verdad. Y cuando el juego por fin salió, la sensación fue justo esa, que era demasiado bueno para ser verdad, porque lo que había no se parecía a la fantasía que muchos tenían en su cabeza. En vez de un gran MMO de supervivencia, mucha gente se encontró con algo demasiado limitado, vacío y torpe. La ciudad podía parecer atractiva en los trailers, pero al jugarla se sentía apagada, con poca vida, poca profundidad y muy pocas cosas interesantes que hacer. Los zombies, que deberían ser una amenaza constante, parecían más un obstáculo suelto que el corazón de toda la experiencia. Y el sistema de extracción, en vez de generar tensión brutal, se quedaba corto porque alrededor no había suficiente contenido que sostuviera toda la partida. Y por no hablar del estado en el que salió el juego, lleno de bugs, glitches, errores de servidores y gente que ni siquiera podía entrar al juego. Después de todo eso, la empresa Fantastic decidió cerrar los servidores después de 4 días, y la empresa entró en bancarrota. Después de esto está Star Wars Battlefront 2, que es probablemente uno de los casos más claros de tenías oro en las manos y casi lo destrozas. Porque vamos a ver, podía haber sido espectacular. Era Star Wars con batallas enormes, héroes míticos, naves, soldados clon, droides, sables láser y mapas sacados directamente de la saga. Solo con eso ya tenía media partida ganada. La fantasía era clarísima. Sentir que estabas dentro de una guerra galáctica, rodeado de disparos láser, cazas pasando por encima, Darth Maul entrando como si la partida se acabara de convertir en una pesadilla. Y lo mejor es que en muchos momentos el juego sí lo conseguía. Visualmente era una barbaridad. Los mapas tenían una escala brutal, el sonido era puro cine, los disparos, las explosiones y la música te metían de lleno en Star Wars. Sobre el papel era el Battlefront que muchos querían desde el principio. El problema es que Battlefront 2 tomó decisiones pésimas en lo más delicado, la progresión y la monetización. En vez de hacer que jugar, mejorar y desbloquear cosas fuera una experiencia natural, metieron un sistema de cajas de botín y cartas estelares que olía fatal desde lejos. No era solo cosmético, afectaba el rendimiento y a las habilidades. Y claro, en un multijugador competitivo eso suena a el que pague más llega antes, y aunque luego lo intentaran corregir, eso no funcionó. La polémica fue enorme porque la gente no quería sentirse como un soldado rebelde luchando contra el Imperio y también contra una tienda dentro del menú. Encima, desbloquear héroes míticos como Darth Vader o Luke Skywalker requería muchísimas horas al principio, lo que hizo que el juego pareciera diseñado para estirar la paciencia del jugador como un chicle viejo. Y es una pena porque debajo de todo ese desastre había un juegazo intentando salir. Con el tiempo mejoró muchísimo, añadieron contenido, ajustaron sistemas y la comunidad empezó a verlo con mejores ojos, pero el daño inicial ya estaba hecho. Y con Ghost Recon Breakpoint pasó algo parecido, pero en otro terreno. La premisa sonaba genial. Un grupo de Ghost atrapados en una isla enorme, perseguidos por antiguos compañeros convertidos en enemigos, sin apoyo, sin recursos claros y con tecnología militar avanzada controlándolo todo. Vamos, era el perfecto para una experiencia táctica de supervivencia y sigilo, donde cada bala, cada decisión y cada movimiento importaran. Y además estaba el gancho de los Wolves,
con John Bernal como Cole D. Walker. La idea era enfrentarte a un soldado que conocía tus tácticas, que venía del mismo mundo que tú y que ahora lideraba una fuerza brutal. Tenía muchísimo potencial. Eso para un Ghost era oro puro. El problema es que Breakpoint se empeñó en tomar decisiones que iban en contra de su propia identidad. En vez de centrarse en la tensión táctica, el sigilo, la planificación y la supervivencia, metió sistemas de loot, niveles de equipo, numeritos, rarezas de armas y una estructura que parecía más sacada de un RPG online que de un shooter militar táctico. Y claro, cuando estás jugando a Ghost Recon, no quieres estar pensando si este fusil tiene un color morado y 2 puntos más de daño. Quieres pensar por dónde entras, a quién eliminas primero, y cómo sales sin montar un circo. También estaba el mundo abierto. Auroa era enorme, bonita y tenía zonas interesantes, pero muchas veces se sentía vacía o demasiado artificial. Habían bases, patrullas, drones y misiones, sí, pero no siempre transmitía esa sensación de estar sobreviviendo en un terreno enemigo. El juego te hablaba de aislamiento, pero luego te llenaba de menús, marcadores y sistemas que rompían esa fantasía. Luego está Babylon's Fall, que venía con un nombre que generaba confianza, Platinum Games. Y que no es precisamente un estudio cualquiera cuando hablamos de repartir golpes con estilo. Tú escuchabas eso y pensabas, vale, aquí puede salir algo muy bestia. Una especie de hack and slash online con misiones para jugar con amigos y una base que podría crecer con el tiempo. El problema es que Babylon's Fall parecía tener buenas piezas, pero las colocó fatal desde el principio. La idea de llevar el combate de Platinum a un formato cooperativo podía funcionar. Imagínate un juego donde cada personaje tuviera combos espectaculares, armas con personalidad, enemigos exigentes y jefes que te obligaran a coordinarte con otros jugadores. Eso habría tenido muchísimo sentido, pero al jugarlo, esa fantasía se sentía apagada, lenta y sin fuerza. Para venir de Platinum, el combate no transmitía esa chispa de «madre mía, qué bien se siente esto». Era más bien correcto, pesado y repetitivo. Luego estaba su apartado visual, que fue otro golpe durísimo. Intentaron darle un estilo como de pintura antigua, con textura artística y personalizada propia, pero el resultado no terminó de entrar por los ojos. En vez de parecer una obra visual única, muchas zonas se veían borrosas, sucias o poco atractivas. Y claro, en un juego que ya necesitaba enganchar desde el primer minuto, si encima la primera impresión visual te tira para atrás, mal asunto. Pero la decisión más dañina fue convertirlo en un juego como servicio, sin tener una base lo bastante potente. Misiones repetidas, progresión de loot, pase de batalla, tienda, contenido estirado, y esa sensación de estar haciendo tareas en vez de vivir una aventura. Y eso es mortal, porque un juego como servicio necesita que quieras volver, no que vuelvas por compromiso. Y terminamos este vídeo con Metal Gear Survive, que quizá no tenía el peor concepto del mundo, pero sí el peor nombre posible para venderlo. Y es que si lo miras sin el logo de Metal Gear delante, no estaba tan mal. Un juego de supervivencia con gestión de recursos, construcción de bases, oleadas de enemigos, exploración en una dimensión extraña, y cooperativo online podía haber funcionado perfectamente como una propuesta aparte. Incluso tenía sentido aprovechar parte de la base jugable de Metal Gear Solid 5, porque moverse, apuntar, infiltrarse y controlar al personaje seguía sintiéndose bastante bien. El problema es que Metal Gear Survive nació con una mochila gigantesca encima. Salió después de la marcha de Hideo Kojima de Konami, en un momento en el que los fans estaban especialmente sensibles con todo lo relacionado con la saga. Y claro, lanzar un Metal Gear sin Kojima con zombies raros, crafting y supervivencia ya empezaba mal de cara al público. No porque esa idea fuera imposible, sino porque parecía que Konami estaba usando el nombre de Metal Gear para vender otra cosa. Y ahí estaba el primer gran fallo, la identidad. Metal Gear siempre había sido espionaje, política, personajes exagerados, cinemáticas larguísimas, giros absurdos y una mezcla muy rara entre drama militar y locura total. Survive, en cambio, se sentía como un spin-off montado con piezas recicladas. Tenía la jugabilidad de Metal Gear Solid 5, sí, pero le faltaba el alma. Era como ver el traje de Snake colgando en una percha pero sin Snake dentro. Luego estaba la supervivencia, que podía haber sido interesante, pero muchas veces se volvía pesada. Hambre, sed, oxígeno, materiales, armas que se gastan, enemigos repetitivos, todo eso podía crear tensión, pero también hacía que avanzar fuese más cansado que emocionante.
en vez de sentir que estabas sobreviviendo en un mundo hostil. A ratos parecía que estabas haciendo recados mientras el juego te vigilaba con una libreta. Y al final, todos estos juegos tienen algo en común. No fracasaron por falta de ideas, sino por no saber qué hacer con ellas, porque aquí habían conceptos brutales. Cazar monstruos gigantes, controlar villanos de DC, luchar en batallas de Star Wars o crear una experiencia táctica militar más intensa. El problema es que una buena idea no basta si luego la rodeas de decisiones torpes, y eso es lo que más duele. Y ahora te pregunto a ti si has visto todo el vídeo. ¿Cuál de todos estos juegos te dio más rabia ver caer? ¿Cuál crees que tenía más potencial y peor aprovechó sus ideas? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si todavía no lo estabas. Y si quieres comprarte buenos juegos y a precios bastante reducidos, echa un vistazo a la descripción y al comentario fijado. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.